Bienvenidos una tarde más a las charlas, conferencias de la Orden Rosacruz-On, fundada por el venerable maestro Onjo Wanson, como venimos realizando prácticamente todos los sábados. Pues hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de un tema que realmente no es muy conocido. Ahora explicaré por qué he elegido el tema y que realmente tiene bastantes posibilidades, bastantes potencialidades, bastantes alcances. Vamos a develar un poco hoy eso que se llama el secreto de los tattwas. ¿Por qué hemos denominado a la charla de hoy como el secreto de los tattwas? Bueno, ellos mismos, estas vibraciones del éter, como ahora veremos en las definiciones, encierran realmente grandes secretos que pueden ser realmente utilizados y nos pueden coadyuvar, nos pueden empujar, nos pueden ayudar a conseguir ciertos logros o que por lo menos estos pues tengan mayor alcance. Todo esto va a estar en función, casi se podría establecer una regla casi matemática, ¿no? Va a estar en función un poco del estado consciencial de cada individuo, de tal manera que podríamos decir que a mayor nivel de conciencia y mayor grado de vibración de cada uno de nosotros, energéticamente hablando, pues podríamos decir que los logros, utilizando los tattwas, los alcances, pueden ser mayores y todo lo contrario. Sería de alguna manera decir a menor grado consciencial y a menor vibración energética del individuo, pues se podría correr incluso, o darse el caso, o correr el peligro de que en un momento dado, pues este cayera en lo que es el lado oscuro del Tatwa, ¿no? Y ahora diferenciaremos unas cosas de otras según vayamos entrando pues un poco en la charla. No se conoce mucho acerca de los taguas, prácticamente, aunque al final vamos a mencionar un par de libros de bibliografía, tenemos lo que especifica el maestro Johansson en uno de las monografías del curso esotérico Rosacruz, concretamente en la relacionada con el cuerpo vital, donde se realizan algunas definiciones y donde se establece un paralelismo, una relación entre los tattwas, los chakras y el propio cuerpo vital que hablaremos en última instancia de ello. Y por otro lado, como no puede ser de otra manera, pues la fuente principal que el maestro Viracocha especifica en el libro el tattwámetro o las vibraciones del éter. Bien, empezando por esto mismo. El tattwa realmente es la vibración del éter. La condición primordial de lo que es la materia es, pues lo que todos sabemos, el movimiento vibratorio. A su vez, eso que es el éter, en sus diferentes estados, según definición del propio maestro Johansson, es la cristalización de aquella sustancia denominada Akash. El Akash es el resultado de la primera vibración, de la primaria vibración, la primitiva emanación de eso que se llama la materia primordial, el ensemis. Insisto, definición dada por el maestro Johansson. A su vez, las vibraciones del Akash constituyen la causa fundamental, la causa causorum de todo cuanto existe en el universo. De tal manera que el maestro Johansson sigue especificando que el Akash es el verbo fundamental, es el sonido primordial y es eso que es Kundalini. Aquí tenemos en esta diapositiva pues, la definición que da el maestro y donde se especifica que el Akash es el verbo fundamental, el sonido primordial, Kundalini, etc. Bien, según el maestro Viracocha, el éter es solo un efecto, pero tras el éter, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que antecede al éter? Pues eso que se denomina como el prana. El prana, pues todos hemos leído muchos tratados de yoga, muchos tratados relacionados con la tradición hindú, con lo que es el Vedanta, el yoga en sus distintas modalidades, etc. El prana representa la fuerza moderante del universo, es la energía absoluta. Prana realmente es la vida del éter. El prana obra pues modificándose como Akash. El Akash a su vez se modifica como éter y el éter modificándose se desintegra en una serie de tattwas a los que da origen.
Ahí tenemos que detrás de la famoso círculo naranja que nos aparece en todas las charlas, tenemos la denominación concretamente de prana, que se divide o que derivan de la Akash, el Akash a su vez en el éter y el éter en los tattvas. Bien. Con respecto al dominio de los tattvas, todo hombre que consigue dominar en absoluto lo que es el prana y con ello los tattvas, pues prácticamente se hace dueño de su destino. El que ha reconocido, sabe manejar, según dice el maestro Viracocha, lo que es el prana y con ello los tattvas, pues lo tiene prácticamente reconocido todo. Y los secretos de la naturaleza se le revelan. Estos tattvas son fundamentalmente 5. Akash como principio etéreo, Vayu como principio aéreo, hemos puesto en la diapositiva etéreo, pero es aéreo. Luego, cuando hablemos de cada uno, vendrá especificado correctamente. Insisto, Akash, principio etéreo, y Vayu, principio aéreo, no etéreo. Tejas, principio que está relacionado con el calor en la luz. Prithvi, principio de tierra, y Apas, principio de agua. Bien. El universo, pues se formó de estos 5 tattvas y son realmente la causa material del mundo. Y los 5 tattvas en su conjunto son la esencia de todo el universo y aunque omnipresente de uno de ellos por término de tiempo, el tono preponderante y lo que se dice respecto al universo es pues su característica fundamental, la vibración que se representa en uno u otro tattva. Generalmente durante 2 horas ocupa la vibración de cada uno de los tattvas, que hay un dato, vamos a decir, aproximado, que son 24 minutos de vibración cada uno de los tattvas. Posiblemente ese dato haya que actualizarlo, pero lo vamos a tomar como referencia. Más adelante, pues si ha variado, podremos especificarlo. Repito, cada tattva vibra durante 24 minutos. Ahora, antes de entrar en lo que es concretamente el método para conocer los tattvas y hablar cada uno de ellos, seguramente cada uno de nosotros seguiremos preguntándonos, bueno, ¿qué utilidad puede ser saber que un tattva dura 24 minutos? Bien, pues porque dependiendo de la vibración del tattva, pues vamos a, insisto, tener mayor posibilidad o menor posibilidad a la hora de iniciar ciertas acciones, como puedan ser relaciones de amistad, negocios, obras artísticas, reuniones, compras, etcétera, etcétera. Ahora iremos viendo concretamente un ejemplo de cada uno de ellos y las posibilidades que nos dan los tattvas. La mayoría de los autores, en este caso también el maestro Viracocha, especifica que ¿cuál sería el método para ver con lo que es nuestra visión los tattvas? Bueno, él da un ejercicio que tiene que ver con sentarse en un lugar tranquilo, mirando a oriente, delante de una mesa, sosteniendo la cabeza con las 2 manos, tapándose las orejas con los dedos pulgares, con los índices los ojos, con los dedos medianos la nariz y con los dedos anulares y meñiques la boca. Todo obstruido, se detiene por algunos segundos la respiración y se verá poco a poco, después de breves instantes, el color del tattva que está vibrando en ese momento. Repitiéndose la experiencia, después de algún tiempo durante el día, pues puede cambiar el color, que aparece al principio algo vago, pero poco a poco, pues una vez adquirida la costumbre, pues se verá con claridad. Cada uno de los colores que vemos corresponden a algún tattva que es el que está vibrando en ese momento. Y ya adentrándonos en lo que son los tattvas, vamos a empezar por lo que es el tattva Tejas. Aquí he especificado una serie de características a nivel general y, bueno, de todas maneras daré unos cuantos detalles más. Cuando vibra el tattva Tejas, se observa que el humor, la condición física, pues es más o menos bastante positiva. El que ha logrado ya un desarrollo más avanzado, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, si me lo permiten, porque antes en la introducción de la charla hemos hablado de que la efectividad de los tattvas pues es directamente proporcional a la condición vibratoria del individuo y a su avance. Y como no podía ser de otra manera, como siempre venimos repitiendo, ese avance está en función de la vivencia de cada aspirante de eso que en la Rosacruz denominamos los 5 valores, que son esas pautas, esas herramientas que se nos han facilitado para vivir la enseñanza y llegar pues a recuperar nuestro estado normal, que es el de seres humanos despiertos y no el de seres dormidos.
para poder autorrealizarnos, se nos ha dado por parte del maestro Johansson esas 5 cosas. Como siempre, son esos 5 valores: vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. El valor de la vida nos habla de la transmutación alquímica de la energía sexual en sus 3 modalidades: unipolar, bipolar e integral. El valor de la muerte se nos especifica la necesidad de morir, no físicamente, sino místicamente. Y la necesidad de morir místicamente es la muerte del ego, la muerte de los yoes, que son los que precisamente nos impiden ese despertar. El valor de la libertad. Nadie puede ser libre si está dominado precisamente por el ego. Y para empezar a ser libre, en la Rosa Cruz contamos con un gran ejercicio que es el Iau Om, el autorrecuerdo y la autoobservación. Son los dos grandes pilares donde se aposenta el valor de la libertad. Nos autorrecordamos como conciencias, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado y sin perder la aprehensión de quiénes somos como conciencias, lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De esa manera, en un momento dado, pues establecemos un muro de contención en las cuales el ego no tiene injerencia alguna y debemos de aprender a vivir conscientemente. Y por último, el valor del amor, amar al prójimo más que a nosotros mismos. Qué mayor que amor al prójimo, darle la enseñanza a Rosa Cruz gratuitamente. Y por último, el valor de la sabiduría, que es hacer la voluntad del Padre. Primordialmente siempre acudir al Padre para todo. Internamente siempre acudir al Padre, sentirle con nosotros siempre en todo momento. Esos 5 valores nos conducen, si lo vivimos, indefectiblemente al despertar de la conciencia, a la autorización del ser, a la realización de la gran obra del Padre. Y si se quiere, en conformidad a la voluntad del Padre, a incursionar en eso que es lo absoluto y convertirnos en un habitante de lo absoluto. El empleo de los taguas, si realmente vivimos los 5 valores, realmente nos van a ayudar en el sendero y nos van a ser de gran ayuda precisamente para las especificaciones que vamos a comentar ahora. Teníamos hablando del Tagua Texas, y el Tagua Texas se especificaba que el que se ha logrado ya un desarrollo más avanzado, por eso he abierto el paréntesis, digamos que alguien que está viviendo los 5 valores, un gran aspirante, y que vive intensamente los 5 valores, recibirá por ese Tagua pues un aumento de energía, le impulsará a ser más activo, le dará mayor grado de fuerza productiva. También es cierto que sentirá ganas de discutir, contradecir, siente realmente deseos de luchar y de poner en juego sus facultades y valía intelectual. Pues le será difícil contenerse, aunque en otras ocasiones será de carácter callado y tranquilo. En el momento en que realmente comienza a vibrar, el Tadwa pues siente una confianza absoluta en sí mismo. Digamos que es un individuo pues que está avanzando en el sendero, que está viviendo correctamente los 5 valores. Pero el aspecto, vamos a llamarlo así, pues más negativo, o respecto a un individuo que no esté avanzado, el poco preparado debe de precaverse de este Tagua, pues le puede llevar pues, a ser agresivo, enojadizo, belicoso, etc. Durante el dominio del Tagua Texas, pues se llevan a cabo la mayor parte de las luchas. Generalmente toda riña comienza en este Tagua, en esta vibración. Generalmente esas riñas toman grandes proporciones porque Texas es portador de luchas y riñas, como estamos comentando. Así como este Tagua pues, puede ocasionar males, pues tiene un aspecto benéfico, ya que puede animar los principios de, digámoslo así, podríamos definirlo como actividad para fomentar y sostener por este Tagua, está en relación con vibraciones del planeta Sol y Marte. Con lo cual, eso nos lleva a decir que la libertad, la actividad, todo gran hecho acontece en este Tagua. Generalmente el principio Texas, el Tagua Texas, es un principio que está relacionado con lo caliente, con el fuego. Cuando vibra este Tagua, pues nuestra temperatura se eleva. Se sentirá apetito por alimentos picantes, grandes aspiraciones de libertad, luz, verdad. Generalmente los matrimonios que se realizan en Texas pues suelen ocasionar rencillas y llevan a lo que es el divorcio, la separación, etc. Los posibles viajes que se realicen precisamente en Texas pues pueden dar lugar a accidentes, incomodidades. Bañarse con agua fría en Texas es beneficioso porque alguien no se resfría
y generalmente da lugar a accidentes ferroviarios, explosiones e incendios. Esto es lo que cuenta Maestro Wiracocha con respecto al Tatwa, Texas. Bien, pasamos a lo que es el Tatwa Prithvi. Es el Tatwa de la alegría, de la vida, del placer, del goce, de la justicia, del humanitarismo, del amor universal. La verdad que la introducción promete. El escuchar esto pues nos lleva a especificar que puede ser realmente una vibración bastante significativa y muy positiva. Y ahora veremos si es así. Según el grado de desarrollo, como ya hemos comentado antes, respecto al aspirante más adelantado, pues sentirá en este tiempo o se sentirá animado, pues lleno de alegría, el gozo por las bellezas de la naturaleza, ante las obras de los hombres y sus creaciones artísticas. El amor a la vida se traduce bajo este aspecto en caridad, bondad, sentimientos nobles. Sin embargo, tal como venimos diciendo, en la forma más burda, en el individuo pues más poco avanzado o en aquel que realmente no está realmente avanzando realmente de sendero, sino que es alguien que a lo mejor siente algún tipo de interés, pero prácticamente no está viviendo nada. Dice Maestro Wiracocha que en la forma más burda, pues se traduce en ambición, deseo por placeres materiales, ¿no? Por tanto, Prithvi es el principio de la vida, conduce a la solidaridad, y en esta vibración, pues se ven actos humanitarios, de unión, de orden, tal como se especifica en el parte de resumen de la propia diapositiva, ¿no? En términos generales, tal como especificamos aquí, pues este es un Tatwa conservador, su tendencia es a conservar todo, es el Tatwa de la ley. El juez que pronuncia su fallo durante esta vibración lo hará siempre en justicia. Su color es el amarillo y cuando vibra nos sentimos animosos y llenos de alegría. No se siente odio ni temor, todo lo pasional se aleja de nosotros. Esto es bastante positivo. En cuanto a las distintas enfermedades, afecciones, los que sufren afecciones del estómago y de los intestinos, de la piel, de los músculos, de los huesos, pues deben de comenzar su tratamiento en este Tatwa para tener éxito, o por lo menos, pues para garantizar concretamente una curación o tener un coadyuvante que se aproxime a una curación más efectiva de estas dolencias, ¿no? Este Tatwa también nos habla de la oración. Es el Tatwa de la veneración, de la devoción, de la oración. Se debe de orar y se sentirá, como dice el maestro M. Watson, como dice el maestro Wiracocha, un consuelo milagroso. Entonces, realmente, lo dicho hasta ahora, parece ser que realmente es un Tatwa maravilloso, ¿no? Porque realmente todo lo que comienza en esta vibración, en Prithvi, pues es benéfico y constante, une, es benéfico para el cuerpo también material, etcétera, etcétera. Digamos que incluso las uniones de pareja que se efectúan en esta vibración, pues son realmente dichosos, unidos, pues los cónyuges se entienden, se compenetran, llegan a lo que es la armonía mutua, se aman mutuamente, son los que realmente se unen también en las ideas, en todos los planos, ¿no? Una enfermedad que acaece en Prithvi, pues no será peligrosa y concluirá pronto. Con respecto a lo que comentábamos al principio, de algo que realmente particularmente a nosotros nos interesa mucho, las conferencias, ¿no? Como la que estamos dando hoy, o otro tipo de reuniones, incluso pues las fiestas entre amigos, pues tendrán éxito, serán animosas, serán animadas, ¿no? Ya hemos tocado el tema relacionado con la ley, pero en cuestiones relacionadas con la justicia se encontrará realmente jueces justos y abnegados. Pequeño paréntesis para no olvidar lo que hemos comentado al principio. Cuando estamos hablando de cada Tatwa, de cada vibración, estamos hablando de que todos estos eventos, todas estas circunstancias, realmente serán y son posibles si se comienzan en cada Tatwa, pero en esa vibración de 24 minutos. Una vez que terminan esos 24 minutos, se pasa siempre a otro Tatwa. La manera de calcular todo esto lo veremos al final, para poder entenderlo. Continuando con este Tatwa, pues en Prithvi la amistad será sincera y constante, permanente e íntima. Digamos que es el Tatwa del amor filial. Es un Tatwa del amor filial, paternal,
cuando nace un niño bajo el Tatwa Prithvi, pues amará mucho a sus padres, siendo siempre inseparable de ellos, ¿no? Digamos que el Rosacruz sincero debe de vibrar mucho en este Tatwa para que florezca la rosa en su cruz, tal como dice el maestro Viracocha. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que hay que tener muy en cuenta este Tatwa Prithvi es muy importante. Prácticamente cuando ya en cada uno de los Tatwas, en cada una de estas vibraciones, vamos dando una serie de características, ya prácticamente vamos a llegar a una serie de conclusiones de cuáles son los más ideales o idóneos pues para realizar una serie de actividades, ¿no? Como las que acabamos de comentar, incluso para los aspirantes a la Rosacruz, o como dice el maestro Viracocha, para el propio Rosacruz, ¿no? Para aquel que ha conseguido realizar la Rosacruz en sí mismo. Bien, le toca el turno ahora mismo a esta vibración, el Tatwa Apas. Digamos que Tatwa Apas es lo contrario del Tatwa Tejas, es decir, en cuanto a la enfermedad, el que es capaz de hacer penetrar el Tatwa Apas en una enfermedad febril y sostenerlo, pues podrá hacer abortar el mal. En Apas, estar, por ejemplo, en la orilla del mar, eh, experimentar lo que es el aire del mar, el aire marítimo, que en términos generales ya de por sí suele ser bastante beneficioso, pues si conseguimos realmente estar a la orilla del mar y sentir, respirar aire puro en ese instante, el aire marítimo, para que nos purifique y generalmente pues podrá curarse lo que es la enfermedad, ¿no? En cuanto a las riñas y disputas, pues cuando comienza una riña en este Tatwa, realmente nunca toma grandes proporciones. Generalmente llegamos a la reconciliación. Incendios. Bueno, los incendios que comienzan en este Tatwa jamás tomarán grandes proporciones. Un rayo caído durante Apas, pues nunca incendia. A este Tatwa le corresponde el agua, el elemento agua. Por eso la lluvia que comienza en este Tatwa pues dura mucho. Realmente son lluvias torrenciales de larga duración, ¿no? Y además es un Tatwa que favorece a los viajeros. Los viajes marítimos solo deberían iniciarse en este tiempo. En cuanto a los negocios, iniciar en este tiempo negocios, depósitos de dinero, especulaciones, es favorable a todo comercio e industria, pero volvemos a repetir ese doble efecto, ¿no? Para el individuo de bajo nivel moral produce egoísmo, codicia, gula, desata lo que es las bajas pasiones, pero para los individuos más elevados, pues fomenta lo que es la concentración, la asimilación de los estudios, etcétera, etcétera. Una cosa muy interesante para las personas creativas es que es muy ventajoso para los artistas, porque abre la intuición, despierta lo que es la percepción artística. Los pintores deberían de comenzar sus cuadros en Apas, en esta vibración. Las exposiciones inauguradas en Apas, pues generalmente son bastante exitosas. Con lo cual, podríamos decir como conclusión que en general, digamos que este Tatwa es beneficioso para el hombre, trae la paz, la alegría, el gozo, el juego, el baile, estimula el desarrollo moral e intelectual y perfecciona los sentidos para las concepciones del arte, de la belleza. Digamos que Apas es el Tatwa de Venus, el Tatwa del amor, las obras de caridad deberían empezarse en Apas para obtener el éxito asegurado. Bien, le toca el turno a Akash, el Tatwa Akash. Digamos que es el Tatwa, tal como especificamos, influenciado por Saturno. En la astrología esotérica se nos presenta a Saturno como el realizador del destino kármico. En el Tatwa Akash representa el retorno al estado primitivo. Mientras vibra Akash, pues no deberíamos de hacer nada. Deberíamos aislarnos, quedarnos tranquilos en meditación, pues entregarnos al pensamiento pues sobre, digamos, el principio de todo ser, de toda creación, etcétera. Y en lo que se refiere al mundo material, estrictamente material, pues se hace bien evitar los 24 minutos en los que vibra Akash. Las grandes decepciones, lo que son las grandes esperanzas, son destruidas cuando tienen su origen doloroso en la circunstancia de que los deseos que fueron concebidos en esta vibración, en Akash, pues la mayor parte de errores y equivocaciones se cometen en este tiempo, en esta vibración. El Tatwa Akash obra pues oponiéndose y destruyendo pues todo lo corporal.
En acá se pierden pues todas las manifestaciones de los otros tatwas. Todo lo que regresa, todo tiene su principio, o todo torna a su principio. Por eso es tan malo como en principio pues, podemos llegar a pensar. Ahora veremos si hay excepciones o no hay excepciones. Los niños concebidos en esta vibración, pues generalmente, dice Maestro Huiracocha, que pueden tener problemas en la infancia. Las amistades y las uniones que se realizan en este tatwa, pues también suelen traer decepciones, suelen llegar a lo que es una posible separación, ¿no? Con respecto a los estudios y los artistas, pues no se debe comenzar en este tiempo ningún estudio, porque realmente jamás se pueden lograr los resultados y satisfacciones o resultados satisfactorios que alguien pues pretende conseguir, ¿no? Akash es el tango de la muerte. La mayor parte de los que se van dan el último suspiro en Akash. Y las muertes repentinas no las ocasiona este tatwa. Estas se efectúan en Bayu o en Texas. En la hora de Akash, pues deberíamos orar todos los días y rogar al Padre pues que nos evite males, ¿no? Bien, y por último, tenemos el tatwa Bayu. Digamos que Bayu es la primera manifestación de la vida, pues es el movimiento. Todo lo que corresponde a velocidad y movimiento está bajo el dominio de este tatwa. El aire, los vientos, la navegación aérea, aviadores, incluso una actividad tan sencilla como puede ser el andar, ¿no? Bayu desarrolla también eso que es el sentido del lenguaje. La influencia de este tatwa corresponde a eso que es Mercurio. Con respecto a las conversaciones, cuando vibra Bayu o se habla de cosas tristes, bajas, necias, pues chimorreos, tonterías, sin ningún sentido, ¿no? En Bayu se producen murmuraciones, calumnias, también mentiras y suele triunfar eso que es el engaño, ¿no? Y hablando de movimiento, Bayu representa el movimiento. El que comienza una caminata, pues no se cansará tan pronto como si lo hubiera comenzado en nuestro tatwa, ¿no? La ascensión, por ejemplo, a una montaña, pues habrá menos cansancio y se llegará mucho más pronto. El lado oscuro de este tatwa, de Bayu, es muy peligroso. El asesinato a sangre fría premeditado está bajo su influencia y corresponde a Saturno con Mercurio, según dice Maestro Huiracocha. En cuanto a las compras, pues no hay que comprar nada en Bayu para evitarnos prejuicios y lamentos, ¿no? También para los grandes empresarios, pues no se deben de admitir empleados nuevos en esta vibración, porque si no puede haber una gran decepción. En cuanto a los trabajos intelectuales, bueno, son propicios y se pueden llevar a efecto con esmero si los comenzamos en Bayu. No deben de comenzarse nunca relaciones de pareja en Bayu. En general, pues debe de evitarse en este tatwa lo que son las cosas de corta duración y solo los asuntos de de asuntos de realización rápida serán los coronados por éxito. Los casos de duración, no de corta duración, debo de matizar, se debe de evitar, repito, las cosas de larga duración y solo los asuntos de corta o rápida duración serán los coronados por el éxito. Con respecto a la muerte, algo que venimos mencionando con respecto a la vibración de otros tatwas, bueno, Bayu, digamos que trae la mayor parte de las muertes repentinas, así como asfixias, parálisis, envenenamientos. Las desgracias de la aviación se suelen realizar en esta vibración. El aspecto desarrollado de este tatwa pertenece a las facultades intelectuales y espirituales. Mayor sentido lógico, intuitivo, etc. Y como venimos comentando también en los individuos poco desarrollados, en los aspectos bajos, pues la propensión en cualquier actividad en esta vibración de Bayu sería pues la propensión al odio, la avaricia, la envidia, y el aspecto elevado nos llevaría realmente a vivir lo que es la castidad y a no cultivar las bajas pasiones. Bien, el maestro Onyu Wanson habla de la relación de los tatwas con el cuerpo vital
y también especifica algo relacionado con los chakras, ¿no? Ahí tenemos unas bonitas imágenes que bien podrían relacionarse con el cuerpo vital, ¿por qué no? Entonces, con respecto a lo que dice el maestro, especifica que el cuerpo vital, antes permítame otro pequeño paréntesis para que haya quizás personas que no han incursionado en el momento en el que hemos hablado de los cuerpos, ¿no? Digamos que el verdadero hombre solar tiene 7 cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. El animal racional, digamos que eso que son lo que se denomina los cuerpos de pecado, eso que es el manas inferior, pues obviamente digamos que cuenta con esos cuerpos, pero son de naturaleza egoica, de naturaleza lunar. Cuando el aspirante a la Rosa Cruz tiene como máxima prioridad el despertar y la unión con el Padre, obviamente, pues viviendo esos 5 valores que hemos mencionado, debe de fabricar los cuerpos solares. Entonces, una vez que hemos mencionado esto, ahora sí podemos decir que el cuerpo vital es la base sobre la que se opera la química orgánica del ser viviente, que está constituida por los tawas o cristalizaciones de las vibraciones del éter. Es lo que dice el maestro Johansson. El cuerpo vital pues reacciona de diversas maneras, utilizando para ello lo que son los tawas, que son la base fundamental de todo cuanto existe en la creación. Y el cuerpo vital de toda criatura viviente posee 4 clases de éter. El éter químico, el éter de vida, el éter luminoso y el éter reflector. Las vibraciones del éter, tal como venimos repitiendo a lo largo de la charla, son conocidas por los sabios hindustanes como tattwas. Y el maestro Johansson especifica que los tattwas son las vibraciones del éter, tal como dice también el maestro Viracocha, en sus diferentes modalidades. Cuando las vibraciones del éter o los tattwas pues cristalizan, se originan pues los principios elementales de toda naturaleza: fuego, agua, aire, tierra, etc. En cuanto a la relación de chakras y tattwas, los chakras se relacionan íntimamente con las glándulas de secreción interna y estas glándulas mantienen pues estrecha armonía con los tattwas. Esto es lo que nos dice el maestro Johansson en el curso esotérico Rosacruz, el discípulo en la monografía relacionada con el cuerpo vital. Y los tattwas ingresan en el organismo planetario, así como en el organismo humano a través de los centros o plexos o chakras que se relacionan íntimamente con las glándulas de secreción interna. En las glándulas de secreción interna se puede observar cómo los tattwas realizan su trabajo intenso, sufriendo transformaciones maravillosas en los propios laboratorios endocrinos y cristalizan en sustancias conocidas como hormonas. Los tattwas penetran en los organismos vivos y ya no salen de ellos. Es así como los tattwas se transforman después en un complicado trabajo de laboratorio viviente en hormonas, luego en sangre, en genes, en cromosomas, espermatozoides y en el maravilloso óvulo femenino. Bien, entonces ahora la pregunta del millón es, bueno, todo esto, pues la verdad es que es muy interesante, el conocer las posibilidades que nos puede dar vibrar en los 24 minutos aproximados correspondientes a cada tattwa. Podemos realmente aprovechar mucho de ello a la hora de iniciar cualquiera de las actividades que acabamos de ver: viajes, conferencias, charlas, el inicio de relaciones de amistad, de obras artísticas, múltiples posibilidades. Pero para ello hay que tener en cuenta cómo calcular los tattwas. Ahora, cuando dé unas ligeras indicaciones, pues recomendaremos una bibliografía donde se puede calcular de manera exacta pues la vibración de cada día para cada uno de los tattwas. Pero hay que tener en cuenta, haciendo un pequeño resumen, el hecho de que, bueno, se trataría de tener los datos exactos sobre las salidas o puestas de sol calculadas sobre la posición geográfica del lugar. Por ejemplo, yo que me encuentro en Madrid, como muchos de nosotros, pues obviamente tendría que saber exactamente la hora a la que sale el sol cada día, o por lo menos el día que me interesa realmente calcular qué tattwa voy a utilizar para iniciar una u otra actividad. Pero bueno, eso es muy sencillo. Incluso el propio Google, cualquier buscador, pues nos da lo que es las horas de salida del sol de cada día. Muy sencillo. Los tattwas vibran en relación al lugar y a la correspondiente
puesta y salida del sol. Esto es fácil buscarlo. También tenemos otro dato interesante y es que los taguas cambian cada 24 minutos y comienzan a la salida del sol y siempre en este orden. El primer tagua que tenemos a la salida del sol, tal como especificamos aquí en la presentación, es el tagua Akas, seguido por Bayu, Texas, Piribik y Apas. Y cuando terminan los 24 minutos de Apas, volvemos de nuevo al tagua Akas, volvemos otra vez a Bayu y realizamos esa misma secuencia. Bien, Maestro Viracocha, digamos que da muchas más ventajas conocer la marcha de la Luna por el zodiaco y otras influencias especificadas por el Maestro Viracocha en lo que es concretamente el libro que vamos a recomendar ahora, junto a la monografía del Maestro Johansson, y da también una pauta importante a la hora de utilizar eso que es la imaginación creadora, de la cual también daremos, por supuesto, más adelante una charla. Bien, aquí tenemos pues lo que es la bibliografía consultada y la bibliografía que nos va a servir, sobre todo a la maestra Viracocha, para poder calcular los taguas, ¿no? Tenemos del cuerpo vital, lo que es la monografía número 1 de la Orden Rosacruz, escrita por el maestro Johansson, donde ahí se nos habla del cuerpo vital, la relación de los taguas con el cuerpo vital, con los chakras, con las glándulas de secreción interna, hormonas, etc. Y a la derecha tenemos el taguámetro, las vibraciones del éter, del maestro Viracocha, donde podemos ver lo que es un disco solar, donde se especifica la vibración de cada uno de los taguas y la manera de calcularlo de manera exacta. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos el hecho de que mayor alcance tendrán esas vibraciones tádwicas si realmente nos dedicamos a vivir constantemente, como ya hemos comentado anteriormente, esos 5 valores de la Orden Rosacruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, que indefectiblemente llevan al aspirante a la suprema meta de el despertar de la conciencia, la autorización del ser, la unión con el íntimo, con el Padre, la liberación final, la realización de eso que es la gran obra de la alquimia esotérica y lo que es la incursión en lo que es lo absoluto. Pues digamos que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Si hay alguien que quiera comentar algo, quiera hacer alguna pregunta, alguna duda, intentaremos solventarlo. Rafa, muchas gracias. Muy interesante. No tenía ningún conocimiento de los tatuas, así que me ha gustado mucho y sobre todo la relación con los chakras. Y me preguntaba si un tatua en específico corresponde con algún chakra específico, si tiene que ver con los colores de uno y de otro. No necesariamente hablaríamos de colores, pero posiblemente digamos que hemos hablado de que hay 5 taguas fundamentales. El maestro Viracocha especifica otros 2 más. Lo que pasa es que él mismo, en su propia obra, especifica que como es tan amplia esa información, para mayor utilidad y mayor concreción, solo se centra en esos 5. Posiblemente podríamos pedir más aclaración al maestro, pero como hemos hablado de ciertas potencialidades y de ciertas influencias, las vibraciones de cada tagua no dejan de ser una influencia, para bien o para mal, como hemos dicho. Y posiblemente alguien que de alguna manera quiera desarrollar, sensibilizar sus chakras o en su, digamos, posibilidad que también existe, potenciar lo que es esa sensibilización, tal como se enseña en la Orden Rosacruz. Tal como ha enseñado el maestro Johansson, se pueden sensibilizar los chakras o se puede realmente realizar unos ejercicios de mayor potenciación de los mismos, muy aparte del despertar total de los mismos que se realiza con la Divina Madre Kundalini. Sería cuestión de pedirle aclaraciones al maestro Johansson, pero posiblemente podríamos quizás intuir el hecho de que cada tagua podría quizás ser más o menos favorable para la sensibilización o, digamos, el despertar total de alguno de los chakras. Con lo cual, no estamos, por lo menos yo, en condiciones de decir exactamente con qué tagua estaría más o menos desarrollado tal o cual chakra, pero como todo tiene su influencia, probablemente exista esa correlación. Sí que sería interesante en el futuro preguntarle al maestro y que nos pudiera hablar de esa correlación. Sí, sería interesante si, por ejemplo, si algunos chakras están bloqueados,
quizás el tatua ni siquiera tiene acceso o algo así. Yo Evidentemente, creo tal que sí. como, así es, Saskia, realmente, tal como venimos repitiendo, evidentemente, a mayor grado de avance, pues en todas las prácticas relacionadas con la orden y del propio aspirante, pues quizás va a haber más, van a tener mayor alcance lo que son las influencias de esos taguas o menor alcance, depende. Evidentemente, si alguien se encuentra realizando pues sus prácticas con los chakras, incluso sus prácticas complementarias y quiere avanzar, bueno, posiblemente alguno de los taguas pues, pueda tener una influencia positiva. ¿Por qué no? Por supuesto habría que pensar eso. Sí. Ok, muchas gracias. Si se inicia una pelea, por ejemplo, en Texas y después de 24 minutos cambia el preview, toda nuestra actividad cambia o todo lo que inicia en Ottawa termina como empezó. Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Evidentemente, todo también va a depender de nosotros mismos, ¿no? Digamos que los taguas tienen una gran influencia, pero tampoco tendríamos que decir que son absolutamente determinantes. Es decir, digamos que como dice el amigo Cristian, si inicia una pelea, por ejemplo, en Texas, y después de 24 minutos cambia Pitti, toda nuestra actividad cambia. Hombre, digamos que no es que cambie toda nuestra actitud, pero sí que tenemos una mayor posibilidad para que esta cambie. Digamos que también tenemos que poner de nuestra parte. Digamos que son, si me permiten un poco la expresión, muletas, ayudas para que, digamos, para las cuestiones que puedan ser favorables, estas pues tengan de alguna manera un mayor caldo de cultivo, si se me permite la expresión, para llegar a un fin armonioso, ¿no? Evidentemente, en Texas, pues digamos que hemos comentado que hay actividades que pueden ser positivas, otras negativas. Si en un talgo empieza una actividad que es negativa y que hay bastantes posibilidades de que tenga un fracaso, si cambiamos de talgo, ese fracaso o está ya prácticamente encaminado o dependerá del aspirante y de su grado también de avance, por supuesto, la posibilidad de tener mayor o menor posibilidad de volver a encauzarlo o no. Digamos que ahí ya obra una serie de cuestiones. Lo que está muy claro es que en una pelea, si digamos que tiene uno de los taguas que es favorable, pues habrá mayores dificultades para que ésta se dé. Y todo lo contrario, digamos que como hemos establecido antes, es una especie de ley matemática de mayor grado de avance de individuo, menor grado de avance de individuo, y, digamos, mayor o menores posibilidades el hecho de que se den circunstancias positivas o negativas. En última instancia, nosotros también tenemos algo que decir, que es poner pues todo de nuestra parte pues, para que no se dé ese tipo de situaciones. Pero evidentemente nos podemos ver arrastrados si no tenemos prácticamente una nula voluntad, si tenemos una nula actitud para que digamos que gane la partida pues la parte del Tagua que nos va a llegar pues a que esa pelea digamos que cristalice y nos lleve al fracaso. Con lo cual tenemos también o debemos de intentar de, digamos que tener mucho que decir con nuestra propia voluntad en ese aspecto. ¿Que el Tagua nos arrastra indefectiblemente? Bueno, pues será complicado pues darle la vuelta. Pero si digamos que pues entramos en otra vibración más positiva, podemos coadyuvar con nuestra propia voluntad a que esa situación pueda encauzarse. Con lo cual, querido Cristian, bueno, la respuesta es un poco relativa. Como digo, se suele decir en España, en lo que es concretamente una expresión que todos conocemos, una expresión muy a la gallega, depende. Una consulta, Rafael. Sí, ¿En qué tipo de sustancias cristalizan los taduas en el organismo o cuerpo vital de las personas? Bueno, eso es una pregunta que yo creo que viene especificada precisamente por el maestro, ¿no? Digamos que los taguas comentamos que ingresan en nuestro propio organismo y, digamos, a través de los plexos o los propios chakras y una vez que ingresan, digamos que tienen o se relacionan con lo que son las glándulas de secreción interna. Y estas, digamos que a su vez, pues realizan una especie de trabajo de laboratorio y se transforman pues en lo que son, como hemos comentado, hormonas,
en sangre, en genes, en cromosomas, en espermatozoides, en óvulos, en última instancia, en eso. Realmente esto parece asombroso, ¿no? Pero es que es complicado el hecho de poder imaginarse que todo lo que antecede a todo lo que vibra, a toda cuestión material, incluso nuestro propio organismo, pues está determinado precisamente por este tipo de vibraciones, ¿no? Por los propios taguas, que a su vez, como hemos comentado antes, si nos remontamos, en última instancia, podríamos decir que es una cristalización del Akasha y del prana. Entonces, cristalizan en este tipo de sustancias, fundamentalmente en hormonas y en lo que es genes, cromosomas, sangre, en lo que es concretamente los espermatozoides y óvulos. Gracias. ¿Y tiene alguna relación con la naturaleza elemental, puesto que estamos hablando de los 4 elementos, los 5 elementos de la naturaleza? Pues sin ninguna duda, porque realmente los taguas, al ser vibraciones del éter, pues en sus diferentes modalidades, cuando las vibraciones del éter o los taguas cristalizan, pues se originan precisamente los principios elementales de toda naturaleza, que ya pues venimos viendo cuáles son: fuego, agua, aire, tierra. Y a su vez, fuego, agua, aire y tierra evidentemente se corresponden con esas maravillosas criaturas de las cuales hemos hablado en nuestras charlas, por supuesto que sí. Entonces, ¿existe una naturaleza elemental externa y otra interna? En cuanto a criaturas elementales o en cuanto a lo que es el propio concepto de naturaleza elemental. Digamos que una naturaleza, algo digamos más presencialmente, algo más físico, algo constatable por nosotros, esos 4 elementos y las criaturas elementales es algo que realmente podría ser de naturaleza física y algo que a lo mejor si nos puede escapar incluso a los sentidos, esa definición que has dado tú podría valer para hacer esa distinción, ¿no? Y digamos que esas vibraciones que se corresponden con esos elementos, pues son precisamente, lo podríamos denominar, pues internas, como tú comentas. Digamos que existe una diferenciación que es la cristalización de esas vibraciones y luego las propias vibraciones en sí, ¿no? Que digamos que, insisto, remontándonos, como hemos comentado antes, tendríamos que ir a eso que es al Akasha, al éter, al prana, etc. En última instancia, lo más cercano a nosotros sería esa cristalización en los 4 elementos. Lo más cercano a nosotros me refiero pues a lo más palpable: fuego, agua, aire y tierra. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder pues salir a la calle y empezar a ver a los maravillosos elementales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la cuestión va por ahí un poco. No sé si te referías un poco a eso, pero digamos que en mi propia visión yo creo que existe esa doble, no esa doble naturaleza, sino esa distinción, ¿no? De algo más interno, algo más oculto que no podemos ver con los sentidos, salvo que podamos utilizar ese mismo ejercicio del cual habla el maestro Viracocha, que si logramos, digamos, sentarnos tranquilamente, tapar pues prácticamente todos los orificios de nuestra cabeza, ojos, nariz, labios, oídos, pues podemos con la práctica llegar a ver realmente el color de cada tagua. Y luego la cristalización de esos taguas al final, pues son esos elementos. Y luego los elementales de cada uno de esos elementos. Es bien a veces complicado, es bien realmente complejo, pero a su vez es maravilloso comprobar pues cómo toda la enseñanza nos habla de una serie de cuestiones que están ahí, que quizás no vemos, pero que determinan absolutamente todo cuanto existe en el universo. Todo lo que vibra tiene que ver con los taguas y con, en definitiva, el Akasha, el éter y el prana. Bueno, queridos amigos, si no hay ninguna pregunta más, espero pues les haya gustado el tema por algo que comentó también la amiga Saskia, porque es un tema desconocido y si dedicamos a vivir los 5 valores, realmente podemos aprovechar bastante de estos taguas. En mi ignorancia, ¿cuáles son los 5 secretos de la naturaleza? Cuando estaba explicando ahí al inicio. Bueno, al inicio no he comentado que sean precisamente 5 secretos de la naturaleza, sino he especificado lo que dice el maestro Viracocha,
es que todo hombre que consigue dominar el prana y con ello los tattwas, pues puede realmente hacerse dueño de su destino. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando del hombre solar. Bien, y el que ha reconocido y sabe manejar lo que es el prana y con ello los tattwas, lo que dice el maestro Viracocha es que tiene reconocido todo y puede alcanzar los secretos más íntimos de la naturaleza. Digamos que eso es lo que dice el maestro Viracocha. No es que se refiera a que existan 5 secretos de la naturaleza. Si hubiera solo 5 secretos en la naturaleza, pues quizás fuera fácil aprenderlos, ¿no? Hay infinitos secretos de la naturaleza que tenemos todos que aprender. Se refería solo a eso, porque después de esa afirmación, de lo que él habla, son de los 5 tattwas, que no es que sean solo 5 secretos de la naturaleza, sino que habla concretamente de 5 vibraciones del éter. Bien, amigos, pues la bibliografía que hemos dado pues es bastante útil. Les quiero dar las gracias una vez más por su asistencia y por supuesto que seguiremos adelante con más charlas, siempre fomentando su interés por la enseñanza de la Orden Rosacruz, del maestro Johansson, y intentaremos seguir fomentando ese interés de tantas y tantas cosas y tantos temas interesantes que hay que hablar. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su asistencia, y nos vemos pronto, amigos. Un abrazo para todos.